Tengan todos muy buenas noches el día de hoy, sábado, estamos 18 de noviembre del 2023, un sábado más, un día más que estamos reunidos a través de Zoom, a través de Facebook, YouTube, para que comencemos, estudiemos el día de hoy también el principio divino. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte de la conferencia de la resurrección. Una conferencia muy interesante, ¿verdad? Que ya nos ha respondido muchas preguntas referente a lo que va a ocurrir en los últimos días, cómo es que realmente va a ocurrir la resurrección de los muertos de la que nos habla la Biblia. Es un tema muy interesante y la verdad, el principio divino nos revela con gran claridad todo referente a esto, ¿verdad? Todo referente a la resurrección. Entonces, antes de iniciar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña oración a Dios. eh, para dar inicio a nuestra conferencia. Entonces, me acompaña en la oración. Buenas noches, Padre Celestial. Gracias por estar un día más aquí con nosotros. Estamos reunidos en esta hora de la noche, tarde, para compartir el principio divino a través de Internet, a través de estas plataformas, que podamos llegar a más y más personas que puedan conocer este gran contenido, esta gran verdad, esta maravillosa nueva expresión de verdad que es su revelación que nos está dando a través de eh, el principio divino, ¿verdad? Entonces, Padre Celestial, estamos agradecidos por esta hora y queremos en esta hora también usarla para evacuar dudas y que su inspiración pueda llegar a cada uno de nosotros para conocer más y más detalles sobre el principio divino y, por supuesto, usarlo en nuestro día a día. Gracias, Padre Celestial, estamos muy agradecidos. Reporto esta oración en nombre de la Mesías, la familia Ramos Quijón, también una familia bendecida central. Amén. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Eh, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla en el chat o al final también, ¿verdad? Podemos abrir el micrófono y preguntar, tengan ningún problema. Bien. Lo que recuerdo que estábamos viendo la del sábado pasado, estábamos estudiando sobre la resurrección por retorno. Entonces, ya abre aquí. Estábamos estudiando sobre la resurrección por retorno, cómo es que resucitan los espíritus que ya no se encuentran con un cuerpo físico en la tierra, sino que ya murieron, ¿verdad? Esas personas, entonces van al mundo espiritual, pero todavía necesitan crecer espiritualmente, necesitan resucitar. Entonces, para ello tienen que, esas personas, habíamos dicho, colaborar con una persona que sí tiene un cuerpo físico aquí en la tierra y colaborando con ellos, cooperando, entonces ellos reciben una parte de los elementos de vitalidad. Recordemos que los elementos de vitalidad son los que vienen del cuerpo físico al espíritu. Son esos elementos como un alimento espiritual que vienen del yo físico al yo espiritual. Y eso es lo que hace que el cuerpo espiritual crezca. ¿Y qué son esos elementos de vitalidad? Habíamos dicho también, son las buenas acciones. O sea, todas las buenas acciones que nosotros hagamos con nuestro cuerpo físico, automáticamente esas buenas acciones se transforman en elementos de vitalidad que van directo a nuestro espíritu. Y eso nutre al espíritu y el espíritu puede crecer, 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 ¿verdad? Hasta alcanzar ya la madurez y llegar a la perfección. Entonces, esos elementos de vitalidad son los que necesitan las personas que también están en el mundo espiritual, pero que ya no tienen ese cuerpo físico que les pueda brindar esos elementos de vitalidad. Entonces ellos colaboran con esta persona, pero habíamos dicho que es algo mucho más difícil, puesto que ya no depende de ellos, sino que depende de alguien más. Y si la otra persona tiene ganas de hacer buenas acciones o no, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Eso depende de la otra persona si tiene ganas de hacer buenas acciones o no, si quiere hacer buenas acciones, si quiere portarse bien.
Eso ya no depende de nosotros. Entonces, en cambio, la gran ventaja, habíamos dicho, cuando tenemos un cuerpo físico, es que tenemos la ventaja de que podemos utilizar esta herramienta para crecimiento espiritual a nuestra voluntad, sin depender de nadie más, ¿verdad? Nosotros con nuestro intelecto, emoción y voluntad podemos unirlos para hacer buenas acciones que puedan dar, podamos crecer espiritualmente a través de esas buenas acciones que hagamos. Es algo que el principio divino explica a través de esta forma los espíritus pueden resucitar y alcanzar también la perfección. Eso se llama la resurrección por retorno, se llama eso. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una resurrección de retorno en Lucas capítulo 1, versículo 17. Y dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, dice, a fin de preparar para el Señor el pueblo bien dispuesto. Y en Mateo 11:14 dice, él es el Elías que tenía que venir. Elías no cumplió su misión completamente, regresó a la tierra y colaboró con Juan Bautista, que era otra persona. Si recuerdan, en la conferencia de la misión del Mesías habíamos hablado que Juan Bautista venía en la posición de Elías, como, así como lo dijo Jesús, ¿verdad? Mateo 11:14, que Juan Bautista era Elías, pero Juan Bautista era otra persona y Elías era otra, son dos personas diferentes. Sin embargo, Jesús dijo que Juan era Elías porque Juan venía a continuar con la misión de Elías, y no solo eso, sino que Juan recibía la cooperación de Elías para cumplir su misión. O sea que Elías literalmente, espiritualmente, cooperó con Juan, inspirándolo, ¿verdad? Por eso es que Juan hacía ayuno, muchas condiciones de devoción, y por eso la gente también se inspiraba mucho con Juan. Eso también porque Juan recibía cooperación de este Elías, que había ascendido hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de una resurrección por retorno, donde vemos que Elías regresa a la tierra y a cooperar con alguien que tiene un cuerpo físico, en este caso Juan Bautista, para crecer espiritualmente, por supuesto. Elías lo que deseaba también es recibir el mérito de la era, recuerdan lo que vimos antes, recibir esas nuevas palabras de verdad de Jesús y poder alcanzar ese nivel espiritual nuevo que antes no existía, antes de la venida de Jesús. Sino que con la venida de Jesús se abrió este nuevo entendimiento de la verdad de Dios, un entendimiento que nos hizo comprender el amor de Dios como nuestro Padre Celestial, que todos nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Elías descendió para recibir estos beneficios, beneficios del mérito de la era también. Entonces, ese es un ejemplo de la resurrección por retorno. Y todos nosotros también, no es que va a bajar un santo, un profeta, ¿verdad?, a apoyarnos a nosotros, que puede ser, ¿verdad? No podemos, eh, como decir, eliminar la posibilidad. Puede ser, claro que sí, pero lo más común y lo más normal que desciendan son nuestros antepasados, ya sea nuestro abuelo, tatarabuelo o antepasados lejanos, ¿verdad? Ellos bajan a la tierra y colaboran con nosotros. Cuando ven que nosotros estamos, más que todo cuando ven que nosotros estamos en un lugar donde estamos recibiendo la verdad de Dios, donde estamos aprendiendo, donde estamos nosotros dispuestos a cultivar nuestro espíritu. Entonces, donde ven que nosotros estamos deseosos de crecer espiritualmente, ellos también están deseosos de crecer espiritualmente, por eso vienen y descienden a la tierra y cooperan con nosotros. Más que todo son, como decía, nuestros antepasados, nuestros propios antepasados. Y a veces son antepasados muy buenos que ayudan con nosotros, pero a veces no siempre tenemos buenos antepasados, ¿verdad? A veces también tenemos malos antepasados, y pues los malos antepasados también nos influencian a hacer malas cosas a veces, ¿verdad? Eso es algo que también ocurre. No solamente recibimos buenas influencias del mundo espiritual, sino también malas influencias.
de esos malos espíritus, malos antepasados, ¿verdad? Pero si nosotros vencemos o no hacemos caso a esas malas tentaciones que tenemos a veces, entonces es ahí donde también con nosotros ayudamos a esos malos espíritus a crecer espiritualmente, a restaurarse espiritualmente. Cada vez que nosotros eh, tenemos deseo de hacer algo malo, pero hacemos algo bueno, entonces ahí estamos restaurando eso, ya sea algo, un fallo de nosotros o de nuestros antepasados, ¿verdad? Poco a poco vamos limpiando ese linaje. Entonces, ese es un ejemplo de la resurrección por retorno. Y aquí vemos en las eras providenciales de la restauración de retorno. Eh, Eso que ocurrió en Mateo 27:52, que leímos antes también, donde dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron de sus tumbas y saliendo de los sepulcros, dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, eso parece que fuera un versículo, ¿verdad? Dijimos como una película, ¿verdad? Que los zombies se levantaron de sus tumbas y se aparecieron a muchos en la ciudad. Pero ya habíamos aclarado que eso realmente es, que no es que en realidad los muertos se levantan, porque es imposible. Científicamente los muertos ya murieron, su cuerpo físico se desaparece, se convierte en polvo. Entonces, ¿qué significa que los muertos salieron de sus tumbas? Significa que los que estaban en la era antigua, o sea, los profetas, santos, que dieron su vida por la providencia de Dios, ellos descendieron en la época de Jesús, después de la resurrección de Jesús, y se le aparecieron mucho en la santa ciudad. ¿Y por qué? Porque esos espíritus también estaban deseosos de recibir el mérito de la era, el mérito que se estaba viviendo en la época de Jesús, ¿verdad? Que era un mérito nuevo, y a través de los evangelios las personas podían recibir el mérito de crecer espiritualmente a cierto nivel, ¿verdad? Recibir, por supuesto, la bendición, el bautismo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y convertirse también en hijos adoptivos. Entonces, todos estos beneficios que daba la era de la época de Jesús, todos esos beneficios de crecimiento espiritual y nueva verdad, las buenas nuevas, esos espíritus también querían recibirlos. Por eso es que dice que muchos muertos de que habían dormido, dice, se levantaron y salieron para parecerse a muchos. Por esa razón, porque en esa época de Jesús, claro, al haber una nueva versión de la verdad, lo que Jesús predicaba en los evangelios, eh, los fenómenos espirituales aumentaron en esa época también. Y lo mismo va a pasar en cuando venga el Señor de la segunda llegada. En los momentos de la segunda llegada, por eso es que dice la Biblia que en los últimos días los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Y, y dice también la Biblia que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, eso es porque en los últimos días también va a ser una época en donde la humanidad va a recibir una nueva expresión de la verdad, que va a elevar espiritualmente el nivel de las personas y por lo tanto los espíritus también van a querer recibir ese mérito, van a querer ser parte y recibir parte de esta nueva verdad que va a aparecer para también crecer ellos espiritualmente. Porque eso es lo que están deseando. Todos los espíritus del mundo espiritual están deseando salir de ese estado en que se encuentran, un estado malo, un estado caído, a un estado mejor. Incluso aún los santos, ¿verdad? Santos y profetas que se han ido al mundo espiritual, incluso ellos saben que todavía no están 100% restaurados, todavía no tienen la verdad completa de Dios. Por eso también ellos descenderán a la tierra para cooperar con las personas que están trabajando en la providencia en esta época y de esa forma crecer junto con ellos espiritualmente. Porque, repito, ellos también están deseando recibir esta verdad, recibir este mérito de la era. Entonces, así como dice también en Hebreos, capítulo 11 versículo 39, y aquí este versículo nos habla claramente de la Biblia sobre esto que estoy explicando. Dice, y todos estos, o sea, los profetas que han existido en la antigüedad, todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque esos santos y profetas igual dieron su vida y su tiempo para Dios y su providencia, pero de la misma forma ellos no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? El reino de los cielos, la perfección espiritual, alcanzar la perfección, ser uno con Dios. Entonces, esos espíritus van a descender, así como dice en Hebreos, Dios proveyó algo mejor para nosotros porque esos espíritus, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos no van a llegar a la perfección sin nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, para poder entender, asimilar y practicar esta nueva verdad que va a aparecer en la época del Señor de la segunda llegada, van a necesitar cooperar con las personas que viven en esa época y recibir de esa forma el mérito de la era y de esa forma poder alcanzar un nuevo nivel espiritual mucho más alto que la era en la que ellos vivían antes. Y aquí vemos en la gráfica claramente cómo lo explica, ¿verdad? En la época de Abraham y de Moisés, el nivel espiritual de las personas llegaba hasta ese nivel que lo vemos ahí como unas estrellitas. Entonces, en la época de Jesús, ya las personas podían llegar a un nivel muchísimo mayor, entonces lo simbolizamos ese nivel espiritual con una cruz. Y por eso las personas de la época de Abraham y Moisés, a pesar de que ellos sí tenían mucha fe en Dios y todo, sin embargo, no pudieron alcanzar el nivel espiritual que las personas podían alcanzar en la época de Jesús. Por eso ellos descendieron en esta época de Jesús para cooperar con los discípulos, las personas, todos ellos que creían en el Evangelio de Jesús y que seguían a Jesús, para poder crecer espiritualmente hacia ese nuevo nivel juntos. Ese lo vemos en Mateo 27, 52, ahí es donde se le aparecieron a muchos. Es cuando esos antiguos profetas descendieron en la época de Jesús. Pero todavía no está todo terminado, ¿verdad? Porque cuando venga el Señor de la segunda llegada, el Señor trae una nueva expresión de la verdad, una verdad muchísimo más clara, muchísimo más amplia, y por lo tanto, eh, el nivel espiritual de las personas será mayor incluso que en la época de Jesús. Y esas personas que vivían en la época de Jesús, junto con las personas también que vivían en la época de Abraham, todos, ahora muchísimo más todavía, ¿verdad? Va a haber fenómenos espirituales, porque todos esos antepasados, incluso de toda la historia, van a descender a la tierra y cooperar con las personas que están sirviendo al Señor de la segunda llegada, que están practicando la verdad que el Señor de la segunda llegada ha enseñado y que están creciendo espiritualmente para junto con ellos recibir el mérito de esa era. Y por eso en los últimos días vamos a ver un creciente aumento de los fenómenos espirituales, como dice la Biblia, ¿verdad? Ya vimos tres sueños, visiones, eh, y muchos diferentes tipos de fenómenos espirituales. Tal vez nosotros ya hemos vivido alguno o ya tenemos experiencia de algo que nos pasó, ¿verdad? Algo espiritual. Pero eso está pasando en la época del Señor de la segunda llegada. Entonces las influencias de las personas espirituales pueden ser buenas o malas también. Igual tenemos buenos antepasados y también tenemos malos antepasados. No todos son buenos, ¿verdad? El mundo espiritual está lleno de mucha maldad, de hecho, ¿verdad? Hay espíritus muy malos. Entonces, esos espíritus malos eh, miran por su propio beneficio y entorpecen el crecimiento espiritual personal y la restauración mundial. Y esos espíritus malos causan enfermedad, egoísmo, acusación, conflicto. ¿Y por qué? Porque esos espíritus malos pues influyen a las personas a hacer malas acciones. Y como las personas, ¿verdad? Tienen libre albedrío, ¿verdad? Obviamente. Si esas personas hacen lo malo, pues están contribuyendo con este espíritu malo y puede causar esos efectos, de hecho, enfermedades, egoísmo, acusación, conflictos, en todos los ámbitos, ¿verdad?
Y bueno, y ese espíritu pues no se restaura. Todos alguna vez hemos tenido, ¿verdad? Tal vez deseo de hacer algo malo, de hecho. Todos tenemos, como dice el principio divino, esta contradicción de hacer lo bueno y de también de hacer lo malo. O sea, tenemos malos deseos y buenos deseos. Entonces, disculpes. Eh, entonces, todos tenemos esa contradicción y también los espíritus, esto viene por esa influencia espiritual que recibimos. Pero si nosotros tenemos una malos deseos, ¿verdad? Y por el contrario, hacemos lo bueno, entonces ahí estamos restaurando. Por otro lado, los espíritus buenos, que aquellos que influencian a las personas, eso nos brinda salud, el sentimiento de altruismo, sentimiento de paz, de armonía, porque son buenos espíritus que desean servir a la gente en la tierra y así de esa manera colaborar con la restauración personal y también mundial. Entonces, esos son los espíritus que, pero nosotros no podemos seleccionar, ¿verdad? ¿Qué espíritu queremos que nos influencie o qué espíritu queremos que no nos influencie? No podemos nosotros hacer una selección de eso, pero ocurre que recibimos influencia incluso de ambos al mismo tiempo, o a veces de uno, a veces de otro. ¿De qué va a depender? También mucho eso, de nuestras acciones. Si nosotros andamos en buenos pasos, nuestro ambiente espiritual, nuestra, como decir, aura, ¿verdad? Podemos decirlo así. Nuestro ambiente va a vivir rodeado de espíritus buenos. Pero si nosotros andamos en malos pasos, haciendo malas cosas, cometiendo pecados, delitos, haciendo daño a las personas, ¿verdad? Viviendo este tipo de vida egoísta, entonces nuestro aura o nuestro ambiente espiritual vamos a estar rodeado de espíritus malos, ¿verdad? Espíritus malos que van a constantemente influenciarnos a que más y más hagamos malas acciones y más vamos nosotros como metiéndonos en ese pozo, ¿verdad? Un pozo que cada vez vamos más para abajo, más para abajo. Entonces, eh, nosotros no podemos decir que vamos a elegir exactamente qué espíritu queremos que nos influencie, ¿verdad? O queremos que solamente nos influencie espíritus buenos. Pero nosotros tenemos el poder de, con nuestra voluntad de manejarnos en un ambiente donde que podemos recibir influencia de buenos espíritus nada más. Tenemos el poder en sí de elegir, ¿verdad? En qué ambiente nosotros queremos estar. Porque no puedo decir, ¿verdad?, que aunque elijamos estar en un buen ambiente, no vamos a recibir influencias malas. Sí, sí, podemos recibir a veces, pero no vamos a estar rodeados completamente, totalmente, 100%, ¿verdad?, solamente de influencias malas, sino por el contrario de buenos espíritus que quieren también crecer espiritualmente, así como nosotros. Entonces, todo depende en sí de dónde nosotros nos movemos, en qué ambiente nos encontramos. Y, y si es un ambiente donde hay muchos bajos espíritus, espíritus malos, entonces nosotros vamos a terminar pues mezclándonos, ¿verdad? Y entonces tenemos que elegir un buen ambiente nosotros para vivir, para estar. Entonces, y de esa manera poder recibir esa influencia buena de esos espíritus que nos pueden ayudar, por supuesto, al crecimiento espiritual, que es lo que nos importa a nosotros, es lo que le importa a Dios, ¿verdad? Que todos nosotros podamos crecer espiritualmente. En esta gráfica vemos eh, cómo diferentes religiones, de, personas que han ido al mundo espiritual de diferentes religiones, como pueden ser cristianos, musulmanes, budistas o de otro tipo de religión, eh, descienden a la tierra y cooperan con estas personas que se encuentran en la tierra de la misma religión. Entonces, básicamente, nosotros vamos a recibir influencia de personas que tienen esta misma creencia o estos mismos, eh,
Sí, esas mismas creencias. Los espíritus descienden a la gente a fin de que la restauración, toda la restauración del pasado debe resolverse en la tierra. Entonces, lo mismo que habíamos hablado, ¿verdad? Pero aquí en un nivel más, metiéndonos con la religión, cada una de las religiones, cada una de las creencias que existen en el mundo, ellos colaboran con los mismos descendientes o personas que creen en su misma religión, que creen en su, por ejemplo, los cristianos van a descender a la tierra y apoyar con los cristianos, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para unirse al Señor de la segunda llegada y recibir el mérito de la era y crecer espiritualmente. Igual los musulmanes, los budistas, entonces la gente también que no cree, porque hay gente que no cree en ninguna religión, ¿verdad? Pero son gente buena. Hay gente así que dice, bueno, yo no creo en nada, no creo que exista religión, no creo que la religión nos va a salvar, no creo en Dios, pero son gente buena, buena conciencia tienen. Pero esas personas también, ¿verdad? No vamos a decir que es un estado correcto de estar, porque sí o sí, ¿verdad? Esas personas tienen que aceptar al Mesías y de esa manera recibir el amor y la verdad de Dios, porque Dios es una existencia, algo que no se puede negar, ¿verdad? Entonces, imposible que una persona pueda ir al mundo espiritual y decir que, bueno, no cree en Dios y no cree en nada, no cree en la religión, pero ella va a vivir bien espiritualmente porque lleva una vida de buena conciencia. Y no es así, no va a poder vivir bien, ¿verdad? Porque en realidad, si una persona no cree en Dios, ¿cómo va a poder esa persona conectarse con el amor y la verdad de Dios, la vida de Dios? ¿No? No va a poder respirar en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, esa persona tiene que sí o sí encontrar el camino que lo pueda dirigir al Señor de la segunda llegada. Todas las religiones en sí, sí, van a contribuir con sus propias religiones, pero al final ellas tienen que unirse al Señor de la segunda llegada, al Señor, perdón, se me pasó la diapositiva. Todos al final deben unirse, tanto los cristianos, musulmanes, budistas, porque existe un solo Dios verdadero, existe un solo Padre celestial de todas las religiones. Ya habíamos dicho antes que la religión es solamente un camino que pueda eh, educar al ser humano y dirigirlo eh, hacia Dios, ¿verdad? Que es el destino. Entonces la religión es como un medio de transporte y Dios es como el destino. Nosotros elegimos nuestro medio de transporte, nuestra religión, que creemos que nos va a llevar a nuestro destino, ¿verdad? Por supuesto, que es Dios. Pero es solo eso, la religión, no es un fin en sí, sino que es algo que temporal que la humanidad necesita para poder restaurarse, para poder llegar a Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es en sí el camino que todos tenemos que recorrer. Entonces, las religiones, todas estas religiones, tarde o temprano, sí o sí, van a aceptar de una u otra manera que necesitan una verdad que todos puedan aceptar, que todos puedan estar de acuerdo, y esa verdad que los unifique y que crea un movimiento de unificación para que exista una sola ideología centralizada en Dios, que esa ideología es la ideología del diosismo, ¿verdad? ¿Qué otra ideología más puede existir aparte de eso? La ideología del diosismo es la ideología que viene de Dios, ¿verdad? De Dios que es el creador y nuestro Padre Celestial. De tarde o temprano, todas esas religiones, sí, por ahora, por el crecimiento espiritual, ellas van a cooperar, los espíritus van a cooperar con las personas de su misma religión, pero poco a poco van a ir aceptando, asimilando y unificándose para que podamos crear una sola cultura. Que se ve algo imposible de realizar, sí, se ve algo difícil en efecto, ¿verdad? Es algo eh, bien difícil pensar que diferentes religiones pueden unirse y unificarse en una sola, en una misma, podemos decir, denominación, ¿verdad? Pero ese es el propósito final,
porque esta división ocurrió por causa de la caída. Una vez que se resuelvan todos los problemas de la caída, naturalmente va a ocurrir la unificación, sin duda alguna. Entonces, ¿cómo reciben? También vamos a ver cómo reciben el beneficio de la resurrección de retorno los espíritus malos. Porque ya vimos cómo un espíritu puede influenciar a otro para recibir el mismo beneficio, una parte pues del beneficio. Pero en este caso, en el caso de los espíritus malos, esos espíritus que realmente hicieron mucho daño en la tierra, que fueron al mundo espiritual y se convirtieron en espíritus muy malos, ¿verdad? Que solo causan daño, solo pueden causar daño y destrozo. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Qué plan tendría Dios para poder restaurar esos espíritus a que se han vuelto bien malos? Bueno, primero dice el principio, ¿no? Deben estar arrepentidos, sus obras deben servir para ayudar a la gente en la tierra a redimir sus pecados. El principio nos explica que hay dos formas básicas en que los espíritus malos colaboren en la providencia de Dios. En el caso uno dice que puede ocurrir una influencia directa. Los espíritus malos obran directamente con la persona en la tierra que tiene que establecer una condición de indemnización para eliminar su pecado. Entonces, suponiendo que esa persona que está en la tierra tiene una deuda de pecado pendiente con Dios, entonces, qué sé yo, puede ser de sus antepasados, ¿verdad? Que haya cometido algún crimen o alguna deuda de pecado pendiente. Entonces, para que esa persona pueda pagar indemnización por ese pecado, Dios utiliza este tipo de espíritus, espíritus malos, para que atormenten a esta persona en la tierra y de esa manera que pague indemnización a esta persona. Entonces, esta persona termina soportando el tormento, soportando esa influencia mala de ese espíritu. Y si esa persona logra soportarlo y logra pasar esa prueba, entonces, eh, listo, paga, ¿verdad? La deuda, paga la deuda y ya estableció la condición de indemnización. Ya no debería ese pecado, ya ese pecado quedaría saldado. Y el espíritu malo, pues, como colaboró en cierta forma que esta otra persona pagara su pecado, pagara su indemnización, entonces recibe cierto beneficio que lo ayuda a crecer de alguna manera espiritualmente también, ¿verdad? Como está como siendo como ese espíritu malo está siendo utilizado por Dios, por supuesto, para que esta persona pague por su pecado. Entonces, ese espíritu malo, al colaborar de esta forma, ¿verdad? Una forma atormentando al otro, ¿verdad? Entonces, de esa manera el espíritu malo puede recibir el beneficio, un cierto beneficio y poder crecer espiritualmente un poco, ¿verdad? De esa manera el espíritu malo cada vez más y más va a ir apartándose de ese nivel espiritual bajo que se encuentra y cada vez más va a ir creciendo más y más poco a poco, hasta que finalmente me imagino yo, ¿verdad? Que ya después el espíritu malo eh, va a poder influenciar bien a las personas para incluso recibir elementos de vitalidad, comenzar a recibir elementos de vitalidad y a comenzar a crecer como los otros espíritus que no son tan malos, ¿verdad? En el mundo espiritual. Entonces, poco a poco, es algo arduo, es algo difícil, pero de esa manera, poco a poco se va a ir restaurando. O sea, que incluso los espíritus más malos que se encuentran en el mundo espiritual, sí o sí van a ser limpiados, sí o sí se van a restaurar y van a regresar a su posición de espíritus divinos creados por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó, lo creó para que fuera bueno. O sea, Dios no creó nada que para que sea malo, para que exista eternamente y que sea algo malo, ¿verdad? Entonces, sí o sí, todos se van a restaurar, incluso los espíritus más malos. Y aquí vemos el caso número dos de una persona que influencia indirectamente, dice. O sea, el espíritu malo influencia indirectamente a esta persona. ¿Cómo lo influencia? A través de otra persona que está en el mundo físico. El espíritu malo obsesiona a una persona mala en la tierra y a través de ella acusa, critica y ataca a la persona que debe superar sus pecados. O sea, esta persona que debe pagar indemnización, que debe
redimirse de su fallo, ya sea de ella o de sus antepasados. Entonces, este espíritu malo viene, desciende hacia esa otra persona, porque ahí vemos, ya hay dos personas involucradas, ¿verdad? Una persona buena y una persona mala. Entonces, el espíritu influencia a esta persona mala, la influencia y la obsesiona hasta para que acuse, critique y persiga a esta otra buena persona. Ya, entonces, si esta otra persona soporta con paciencia, soporta con amor de Dios, ¿verdad? Estas acusaciones, estas persecuciones, entonces va pagando indemnización por esos pecados. Y entonces se está liberando poco a poco, está pagando esa indemnización y por ende está terminando con la deuda. Y eso, el mundo espiritual, este espíritu malo que se encuentra en el mundo espiritual, está colaborando entonces con Dios de esa forma, hacer que esa persona pague con esa deuda que debe. Y por eso ese espíritu también recibe cierto beneficio, ¿verdad? Y puede ir creciendo espiritualmente. Entonces, esas son las dos formas que el principio divino nos explica de cómo esos espíritus malos pueden crecer espiritualmente, pueden apartarse de ese estado caído en que se encuentran. Entonces hablamos de espíritus que son bien malos, que han cometido muchos pecados en la tierra, ¿verdad? Mucho maldad. Entonces, esa es la forma en que ellos se pueden restaurar. En el fin del mundo ocurrirán muchos fenómenos espirituales, como habíamos dicho. Es el tiempo de la restauración a escala mundial, a la cima de la etapa de crecimiento. Entonces, tanto los espíritus del Antiguo Testamento como también los del Nuevo Testamento van a descender a la tierra y cooperar con las personas en la era del completo testamento. Mucha gente desarrolla sus capacidades de percepción espiritual como Adán y Eva antes de la caída. Eso lo vamos a ver también que en los últimos días muchas personas van a comenzar a experimentar o a muchas personas se les va a abrir los sentidos espirituales y tendrán visiones, sueños, verán espíritus, ¿verdad? Sentirán. Entonces muchas personas espirituales quieren resucitar asistiendo a Cristo en su segunda venida. Es por esa razón que en el fin de los tiempos, en los últimos días de este mundo malo, habrá muchos fenómenos espirituales. Dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigio, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Eso lo dicen en Hechos capítulo 2 versículo 17. Bien. Habrá muchos tipos de influencias, ya que todo el pasado debe ser restaurado. Habrán profecías, sanaciones, visiones, enfermedades mentales, físicas, ¿verdad? Porque no solamente espíritus buenos en los últimos días van a descender a influenciar, sino que también espíritus malos. Pero recordemos, ¿verdad? Como dije, ese espíritu malo a lo mejor está influenciando para que también la persona pueda pagar indemnización por algún fallo, ya sea de él o de sus antepasados, pero ya que una vez que esa indemnización ha sido pagada, ha sido terminada, entonces tanto esa persona como el espíritu también reciben los beneficios. Eh, Esa es la resurrección de los espíritus malos. Revelaciones confusas, como tú eres el Mesías, mensajes espirituales contradictorios, tentaciones de índole sexual, infidelidad, adulterio, sexo prematuro, etcétera. Todo eso va a ocurrir en los últimos días, que son los días en los que tanto el mundo espiritual desciende, y no solo el bueno, sino también los malos espíritus. No solo que van a venir, vamos a recibir profecías, sanaciones, visiones, sino que también los espíritus malos descienden, ¿verdad? Porque ellos también eh, tienen que crecer espiritualmente, tienen que restaurarse de una manera. Y por eso va a haber ese tipo
incremento de esas tentaciones de índole sexual en los últimos días, en los últimos días. Y creo que es lo que estamos viviendo, ¿verdad? De hecho, cada uno de nosotros es testigo de que estamos viviendo momentos en los que la humanidad, hay mucha confusión, ¿verdad? Mucha confusión, lo podemos ver por las redes sociales, tipo de tentaciones sexuales también, enfermedades mentales, físicas, y por supuesto también profecías, sanaciones y visiones. O sea, estamos viendo mucho de esto en el mundo y entonces son indicios de que estamos en los últimos días. La teoría de la reencarnación y la resurrección de retorno. Existe una teoría de la reencarnación. No sé si ustedes han escuchado eh, de que nosotros supuestamente reencarnamos en otro ser. O sea, que una vez que morimos nosotros, entonces en nuestra siguiente vida nosotros reencarnamos, podemos reencarnar en otra persona diferente. Y así nuestra vida es un suceso de reencarnación constante. O sea que morimos y volvemos a nacer, morimos y volvemos a nacer, reencarnamos. Y bueno, esa teoría fue sostenida porque las personas muchas veces recibían influencias del mundo espiritual y esa influencia hacía creer a esa persona como que si era esa persona que la estaba influenciando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso de Juan Bautista. Juan Bautista recibía la influencia de Elías, la cooperación de Elías. Pero Juan Bautista era Juan y Elías era Elías. Entonces, una persona que cree en la reencarnación va a decir que Elías reencarnó en Juan. Y podemos verlo porque Juan habla igual que Elías y Juan dice que él es Elías. Entonces, esa es la teoría de la reencarnación. Pero por qué surge esa teoría de la reencarnación? Porque no se conoce lo que es la resurrección por retorno. No se conoce esto tan grandioso que el principio de uno explica de cómo los espíritus influencian a las personas para que hagan ciertas acciones para crecer espiritualmente. Ya, entonces, pero no es que el espíritu está reencarnando, ¿verdad? No es que la persona reencarnó y volvió a nacer, sino que el yo espiritual de esa persona coopera con el yo, con esa otra persona que tiene cuerpo físico y de esa manera juntos pueden crecer espiritualmente. Ya no es una reencarnación, sino una cooperación. Y eso es lo que el principio divino explica, lo de la resurrección por retorno. Por lo tanto, esa teoría de la reencarnación queda totalmente inválida, válida. Según el principio de la creación, cada nuevo bebé es una nueva persona espiritual. Por supuesto, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros refleja una característica única de Dios. Y cuando llegamos a la perfección, nosotros somos uno con Dios. Entonces, esa imagen que nosotros reflejamos de Dios es única en el universo, ¿verdad? Irrepetible. Cada uno tiene una característica única y irrepetible de de Dios, que refleja a Dios. Entonces, cada uno de nosotros es único y por lo tanto no tiene sentido eso de que vamos a reencarnar, o sea, con otras personas. Entonces, eh, las personas, o sea, reencarnamos ¿para qué? ¿Con qué sentido? Con el sentido de aprender más en la vida. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si no hubiera habido la caída, como dice aquí, dice, la perfección se habría logrado en una sola vida. Pero con la caída la gente nace, vive y muere sin haberse perfeccionado. Las personas espirituales que no pudieron cumplir sus misiones en la tierra descienden a personas en la tierra afines con sus inclinaciones y cooperan con ellos en la realización de la voluntad. Según el punto de vista de la misión, ambos son la misma persona, dice. La persona en la tierra, siendo la segunda venida de la otra persona, a menudo suele llamarse y comportarse como ella. Parecen ser la reencarnación de la persona espiritual, que fue el caso de Elías y Juan Bautista. Juan Bautista bien podía ser llamado el segundo Elías, ¿verdad? O Elías o la venida de Elías. Pero Juan Bautista era Juan y Elías son dos personas diferentes, por lo tanto, no existe eso de que reencarnó Elías, reencarnó en Juan, no.
sino que Elías cooperó con Juan para llevar a cabo su misión. Y eso es lo que ocurre en realidad con los espíritus. Los espíritus van al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque un espíritu, una vez que va al mundo espiritual, no puede volver a reencarnar, no puede volver a nacer nuevamente, ¿verdad? O meterse en el cuerpo de otro bebé, así para reencarnar. Es imposible. O sea, ya hemos dicho antes también que el cuerpo físico y el cuerpo espiritual están unidos con algo que se llama el cordón de plata, ¿verdad? Es como como el cordón umbilical que une el bebé, ¿verdad? Con la madre. Como un cordón que une el cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Entonces, una vez que ese cordón se rompe, ya no hay manera de que ese espíritu pueda regresar al mundo físico. Ya se rompió, ya perdió su conexión con este mundo físico. Ahora ese espíritu pertenece al mundo espiritual, nada más. Y eso es lo que ocurre entonces con los espíritus, no pueden reencarnar. Esa teoría de la reencarnación, repito, esa teoría se dio o se pensó, se ideó porque no conocían lo que es la resurrección por retorno. No sabían que los espíritus influencian a las demás personas para que ellos crezcan espiritualmente, para que ellos puedan cooperar espiritualmente y poder crecer espiritualmente juntos. Que eso es lo que realmente ocurre. Y ahí vemos en esta gráfica, ¿verdad? Las dos teorías. Ahí vemos las dos teorías diferentes, ¿verdad? Como un espíritu renace constantemente en diferentes épocas, supuestamente ellos, ¿verdad? Los que creen en esa teoría de la reencarnación. Y vemos a la derecha la teoría de la resurrección por retorno, que por supuesto es lo que está acorde con el principio, ¿verdad? Que nos explica claramente que es el mismo espíritu, es solo un solo espíritu que coopera con diferentes personas en diferentes eras. No es que el espíritu renace, como en la época como la teoría de la reencarnación, ¿no? Entonces, queda claro lo que es la resurrección por retorno y cómo es que ocurre en realidad la influencia espiritual. Y por eso esas eh, prácticas que se hacen, ¿verdad? Como ¿cómo es que se llama? Hay una práctica que se hace que como que se llama un espíritu que la persona tiene, ¿verdad? Un espíritu anterior, ¿verdad? Que los que creen en la teoría de la reencarnación practican. Y lo que hacen es hablar con ese espíritu que está cooperando con esa persona realmente. No es que ese espíritu ya haya renacido en esa persona, ¿verdad? Por eso es que ellos están confundidos. ¿Por qué? Porque esas personas que creen en esa teoría de la reencarnación, pues nunca han escuchado esta explicación del principio sobre la resurrección por retorno y la razón del por qué, porque existe un propósito, un trasfondo, un propósito bien claro de por qué existe la resurrección por retorno. Claro, es el crecimiento espiritual, ¿verdad? Es alcanzar la perfección. Todos queremos llegar a ser perfectos como Dios es perfecto, así como decía Jesús, queremos ser perfectos, ¿verdad? Tanto las personas en la tierra como los que están en el mundo espiritual. Entonces, para alcanzar esa meta, tenemos que crecer espiritualmente y para eso, entonces, tenemos que hacer cosas buenas. Los espíritus también necesitan cooperar, por eso es que descienden. Entonces, eso es cumplir con la primera bendición de crecer, que es que Dios nos mandó a hacer. Entonces, aquí vemos lo que le explicaba antes también sobre las religiones, que la unificación gradual de la humanidad por medio de la resurrección por retorno va a ser eminente. En algún momento se va a dar de que todas las religiones, todas las creencias van a aceptar que deben, eh, como decir, abrazar una misma ideología, la ideología del diosismo, centralizado, por supuesto, en el Mesías. El Mesías que es el puente para toda la humanidad hacia Dios. Y de esa manera todas las religiones van a poder crear el reino de los cielos, una gran familia humana de hijos e hijas de Dios centralizados en su amor, el amor de Dios. Y eso las personas desde el mundo espiritual también van a apoyar a cada una de sus denominaciones para que esto pueda ocurrir. O sea, todo esto va a ocurrir desde el mundo espiritual incluso, ¿verdad? El mundo espiritual se va a sustancializar al mundo físico y en el mundo físico
diferentes religiones van a aceptar esta nueva ideología, aceptar este diosismo y entender de que todos somos hermanos y hermanas, hijos de un único Dios, y que a pesar de las diferencias de creencias, ahora debemos aceptar esta creencia que es el diosismo centralizado en el Mesías. Y de esa manera construir una gran familia humana centrada en Dios. Entonces, de ahí en ese punto se va a establecer el reino de los cielos. Y todos vamos a vivir en un ambiente bendecido, un ambiente lleno de amor, lleno de bondad, donde día a día podemos gozar de alegría, ¿no? La alegría, que es lo que Dios nos deseó para nosotros desde un inicio, desde la creación. Entonces, el día de hoy, pues concluimos con esta conferencia de la resurrección. Es una conferencia que nos explicó sobre lo que ocurrirá realmente en los últimos días, cómo es que realmente va a resucitar la gente. No es literalmente así como la película de los zombies, ¿verdad? La película que los muertos salen de sus tumbas. No es así, sino que la resurrección es una resurrección espiritual. Y bueno, creo que abarcamos todos los temas referentes a la resurrección. Quiere decir que, bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, pueden preguntar o eh, si tienen algún comentario también, no se preocupen. Las personas también que nos ven a través de YouTube, de Facebook, también si tienen preguntas, no duden en hacerlas, que llega la respuesta, ¿verdad? A través de los mensajes, comentarios. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bien, esa conferencia, dos sábados nos tocó, nos tomó terminarla, ¿verdad? Pero estuvo muy buena. Bien, si no tienen preguntas, entonces podemos, eh, si quieren, pueden encender su cámara para que tomemos una foto de recuerdo y luego pues ya finalizamos. Ok, vamos a tomar la foto, la cuenta de tres, uno, dos, tres. Gracias. Ok, muchísimas gracias, señor Jerónimo, muchísimas gracias, Josibel, por unirse y nos vemos el próximo sábado. Que pasen buenas noches, que Dios le bendiga siempre. Gracias.